hija tenía año 9 meses, tocaba el control, pero estábamos en pandemia, el control pediátrico, que se hizo virtualmente. El pediatra nos pregunta, ¿hace contacto visual y por cuánto tiempo? Si lo puede mantener más de 20 segundos. Entonces, pues le dijimos que no. Y nos dijo, bueno, eso hay que chequearlo porque podría tratarse de déficit de atención o autismo. ¿Para qué? Me dijo, ya en la noche estaba googleando el autismo, me salió un cuestionario de la Asociación de Pediatría de Estados Unidos. Lo hice y salí congelada porque tenía varios checks, pero al año y medio mi hija las palabras que decía las dejó de decir. Empezamos, poner el alimento lejos de ella y ya a ella le daban arcadas. Pero después era ponerlo en mi plato frente a ella, que también estaba comiendo otra cosa. Después ponerle ese mismo pedacito en su plato, aunque no se lo coma. Después era que ella ese pedacito me lo dé a mí, que lo toque y me lo dé. Y así de a poquitos, ¿no? Y ya cuando la veo comer los champiñones, el zapallo, una fruta, eso era para mí súper, súper, súper. El que ella aún no esté hablando es este tipo de comunicación para que ella pueda de esa manera dejarte saber cuáles son sus necesidades, pero también sus sentimientos. Y bueno, todos son pedidos, baño, quiero comer galletas, guindones que le encantan, Y cuál sería mi sorpresa, pues hará 2 o 3 días que pone yo quiero a mamá y me agarra con todos son pedidos, baño, pero al año y medio mi hija las palabras que decía las dejó de decir y me agarra con Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el autismo. Se estima que esta condición toca a 1 de cada 36 personas en el mundo y sin embargo detrás de cada cifra hay una historia de amor, fuerza y esperanza. El día de hoy voy a entrevistar a Isabel, es madre de una niña autista y ella nos va a contar el día a día y cómo comenzó realmente y cómo detectó esta condición en su hija. Isabel, muchísimas gracias por acompañarme. Estoy muy contenta de que podamos conversar hoy día. Y mi primera pregunta para abrir esta conversación sería, ¿cómo fue el proceso de diagnóstico de tu hija? Bueno, mi hija tenía año 9 meses y tocaba el control, pero estábamos en pandemia, el control pediátrico, que se hizo virtualmente. Y el pediatra nos pregunta al papá de mi hija, a mí, ¿hace contacto visual y por cuánto tiempo? Si lo puede mantener más de 20 segundos. Entonces, pues le dijimos que no. Y nos dijo, bueno, eso hay que chequearlo porque podría tratarse de déficit de atención o autismo. Así que vayan trabajándolo para ver si se logra, ¿no? En este mes, antes del siguiente control. ¿Para qué? Me dijo, ya en la noche estaba googleando. Déficit de atención todavía no se podía ver porque eso se ve más adelante, sobre los 4 años cuando están en el cole, en el jardín. Pero el autismo me salió un cuestionario de la Asociación de Pediatría de Estados Unidos. Lo hice y salí congelada porque tenía varios checks, ¿no? Había echado la culpa al hecho de que estábamos en pandemia, había dejado la estimulación temprana, pero al año y medio mi hija las palabras que decía las dejó de decir y nos agarraba de la mano y nos llevaba a la cocina o a lo que ella necesitara. Entonces esa es una regresión en el habla. Claro. Luego, ¿qué más se fue dando? Pues que no señalaba las cosas, te daba la mano, te llevaba o lloraba si se frustraba porque no le entendíamos. Entonces, todas esas cosas, no volteaba con su nombre, no volteaba, ella seguía haciendo sus juegos y por ahí incluso sonreía, pero no giraba y te prestaba la atención, ¿no? Sin embargo, esto era todavía algo que tú habías investigado en redes, pero no todavía era nada confirmado por su médico. Hasta ese momento era No, el trance en que no, tú... mira, era me acuerdo, un 8 de julio en la noche. El día 9 ya estaba llamando a una neuropediatra. El día 10 asistimos a la neuropediatra
que me hizo preguntas muy similares, porque son cuestionarios ya estandarizados y que normalmente se hacen sobre el año y medio. Porque te lo pueden hacer antes, pero pueden haber falsos positivos. Lo ideal es sobre el año y medio. Y mi hija estaba con año 9 meses. Entonces ella a su vez ya nos deriva a un centro especializado como para que hagan una evaluación, ¿no? Entonces, esos fueron los primeros pasos que los di inmediatamente, pues, ¿no? Isabel, y esos primeros días, ¿qué información recibiste? ¿Cómo fue ya el tema del diagnóstico del médico que la atendía? Bueno, el diagnóstico del médico fue bastante frío, fue, si dijéramos, incluso poco empático. Luego intentó incluso echar un poco hacia atrás de ver mi reacción, porque me puse a llorar. Eh, y ya después, según iban pasando los días, pues era tomar acción, más allá de interiorizar todos esos sentimientos, era tomar acción, porque lo que vas viendo y que todos coinciden es que el abordaje temprano es lo ideal, vas a tener mejores resultados si lo abordas en los primeros años, ¿no? Entonces ver cómo, dónde, con quién y todo eso, y más en pandemia, ¿no? Claro. Entonces, esos fueron los siguientes días, ver este centro que dijo la neuropediatra, volvieron a hacer una evaluación ya más exhaustiva, teníamos, en lugar de que llevarla a la niña, mandamos videos de diferentes situaciones que nos pidieron y bueno, a partir de ahí nos dijeron que sí, que nuestra hija podría ser, porque en ese momento te hablan de supuestos, todavía están muy chiquitos, podría ser autista, nivel 2, nivel 3. Y bueno, y no nos quedamos con eso. Luego fuimos a un neuropediatra nuevo para una segunda opinión, luego a un psicólogo clínico, fui a otro neuropediatra pues queriendo escuchar lo contrario. Y lo único que variaba quizá era el nivel. Esos niveles son 1, 2, 3. El nivel 1 es el que necesita menos apoyo y el nivel 3 es el que necesita más apoyo, ¿no? Y mi hija por lo general estaba calzando entre el 1 y el 2. Correcto. Ahora, hablamos que todo esto se daba por los meses de julio del 2020, que era el año de pandemia. Ujú. Eh, de hecho, era difícil para todos y más con un tema de salud, porque no podías ir a ningún lugar porque evidentemente corríamos el riesgo de contagio. Exacto. Y tenías una desesperación de recibir en ese momento una noticia que entiendo que mientras uno va calzando todas sus emociones y reconociendo qué es lo que tiene que Ujú. hacer, hay una emoción también para ti como madre. ¿Tú sientes que hizo falta más apoyo o orientación, ver qué hacer hasta que te aclimatabas a esos primeros días, digamos? Porque asumo que han sido días breves en que has tenido que recibir la noticia, sentirte conmocionada, nerviosa o triste y luego ya empezar a tomar acción. Claro, o sea, en ese momento tienes muchas cosas en la cabeza y además sientes como que tienes que correr Claro. hacia el diagnóstico en ese Que momento, no ya pase un luego día te dicen, más. sí, luego la terapia, o sea, como que si eso es debido a muerte, es importante, pero tampoco es debido a muerte, o sea, Ujú. te puedes tomar también tus tiempos, pero eso pues nadie te lo dice en ese momento, ¿no? Entonces, tienes que tomar tus tiempos para evaluar, para ver más centros, o sea, entramos en el primero que nos dijeron y no necesariamente ese tipo de terapia calzó con mi hija. Luego en el tiempo ya fui dando con otros terapeutas, luego ya pasamos de las terapias virtuales a las presenciales y bueno, eso ya se fue dando también porque teníamos el factor pandemia, ¿no? De por medio. Isabel, bueno, es cierto que muchas de las personas de a pie no sabemos, no somos conscientes de qué es el autismo y que Ujú. muchas veces incluso conversamos con personas que tienen un nivel de autismo y no nos percatamos, justamente por el tema de los niveles 1, 2 y 3. Ujú. Por lo que me cuentas, en ese momento la niña tenía un nivel de autismo entre 1 y 2. Ajá. Vamos a empezar antes de seguir con preguntas distintas. En ese momento que ya entiendes esta parte, ¿cómo después del diagnóstico, cómo cambia tu perspectiva sobre la crianza y la educación de la pequeña?
Mira, ese es un día a la vez también, porque proyectar, lamentablemente, en autismo, y no lamentablemente de veces que te sorprende y ves resultados fascinantes, ¿no? De chicos que no hablaron nada hasta los 7 años y ahorita es que los conozco y los veo hasta hablando no solo español, sino también inglés. Wow. Entonces, no tampoco la palabra lamentable, sino que ves unas y otras cosas, entonces es bien difícil pronosticar qué va a pasar, ¿no? Exacto, exacto. Es un día a la vez, como lo Es un día dices. a la vez, o sea, no puedes ponerte, mira, en tantas terapias, me refiero a nivel de número, si mi hija la tengo en aprendizaje, en esto, en el otro, aquí y allá, va a mejorar. Si le hago ahí que les ponen unos chuponcitos en la cabeza, va a mejorar. Le puede hacer bien incluso a uno y al otro no. No, es como, pero es que ojo, ¿ah? Eso es como en la vida real, cuando un Totalmente. alimento en una Le persona que cae no bien tiene a un alguien y diagnóstico a y a otro otra no. no, simplemente Claro, porque somos distintos seres humanos, más exacto, allá de una condición, digamos. exacto. Y hablando justo de El yoga esto, no a todo el mundo lo relaja, hay otros que los exacto, ponen locos. nerviosos, Entonces, exacto, exacto. funciona así. Entonces vas viendo el día a la vez. Y justamente de ese día a la vez del que hablamos, ¿cómo es un día típico para ti y para ella? Mira, ella por lo general se levanta antes que yo y bueno, con una sonrisota que así estés re cansada, igual te levanta, pero tiene una sonrisa que ilumina todo y ya, te levantas y bueno, si está en el colegio, a alistarla al colegio, le gusta ir al cole. Eh, Recomiendo que sea un cole pues de chicos como que hasta 15 niños por aula, ¿no? Si no hablan, como es el caso de mi hija, pues sin tantos idiomas, ¿no? Entonces va a su cole, después regresa en las tardes terapia, siempre se le busca algún tipo de actividad alterna, ahora en verano está haciendo natación, ya segundo verano que hace natación. Eh, Otro verano ha hecho gimnasia. ¿Ahí justo hay alguna actividad que para ella especialmente es importante para su bienestar? ¿Algo en específico? Yo siento que la natación le viene muy bien. Y lo he escuchado en muchos autistas, incluso autistas adultos, en redes que te dicen que les gusta porque están solos, los relaja y el agua inhibe mucho del ruido externo. Ujú. Entonces realmente los calma. Entonces todo eso viene bien porque el autista le juega en contra a sus niveles de ansiedad. Lo que para nosotros un cambio de planes puede implicar una ansiedad tipo 1, en ellos ya es un tipo 4, Correcto, hay que ¿no? evitarlas Entonces, rotundamente. claro, en ellos es fundamental anticiparles todo lo que vayan a hacer durante el día. Y eso es como un juego de adivinanza para ti como madre de una niña autista porque eres un ser humano que, claro, es como cuando nosotras las madres, los niños son pequeñitos todavía y no saben hablar. Tenemos que adivinar si aquello por lo que lloran es por dolor de estómago, por hambre, porque les duele cualquier otra parte Sí, y vamos como tanteando en dónde está el malestar de nuestro hijo. así es. Como madre de una niña autista, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentas con ella día a día? Pero además, ¿cómo manejas esas situaciones de las que hablamos, de estrés o momentos difíciles? Mira, Lucila ha presentado problemas, por ejemplo, de inicio de sueño. El 75% de autistas tiene problemas de sueño. Entonces, por un lado ayudó, en el caso de ella, las gotas de melatonina, porque los autistas tienen esos problemas de sueño, muchos de ellos por falta de melatonina. No la generan como la mayoría de nosotros. Entonces se les da, es como una falta de vitamina D, pues te tomas la vitamina D igual a melatonina, igual tiene que ser recetada por un médico. Siempre de la mano con tus médicos, tus terapeutas, el colegio, tienes que hacer toda esa red de apoyo en el tiempo, no a las Ujú. locas, como te digo al inicio, que estás queriendo dejarte la vida en eso, no. Con el tiempo vas a irlo logrando. Entonces, en este caso el sueño es importantísimo porque eso te marca cómo va a ser tu día. Luego, el tema de la alimentación también ayuda mucho, pero con Lucy no pudo ser de inicio una dieta
libre de gluten, libre de azúcar, porque no te comía muchos alimentos. Tenía algo que se llama selectividad alimenticia. Y la selectividad alimenticia implica que comen menos de 20 alimentos. Entonces, todo eso de la mano con la terapeuta ocupacional, con un gastro y con una nutricionista, lo hemos ido llevando. Sobre todo la ocupacional, el presentar el alimento, mira, no te miento, desde los 2 años. 2 años y unos mesecitos empezamos con eso, que es terapia ocupacional con integración sensorial. Porque el 65% de autistas tiene problemas de integración sensorial, o a la mucha luz, o a esto de los olores, y ahí viene el espectro, ¿no? Que cada quien es diferente. Entonces, todo eso de la mano con todos ellos lo he ido manejando. Y actualmente, y se ha ido superando. O sea, ya me duerme muchísimo mejor, ya come de todo. Y otro el que perdura, ¿no? Es el tema del habla. Entonces, ¿cómo estamos solventando eso? Con comunicación alternativa aumentativa, ¿no? Con la tablet y un software que la ayuda a través de pictogramas, que son unas figuritas, porque son pensadores visuales, ellos memorizan la figurita. Entonces, yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra. Ahora en verano, yo quiero bañarme. No me lo dice 3, 4 veces al día. Voy a comentar algo aquí y comenzar con una pregunta que quizá debió ser de inicio, pero justo hablando de los pictogramas y la forma en que se reemplaza, digamos, el que ella aún no esté hablando, es este tipo de comunicación para que ella pueda de esa manera dejarte saber cuáles son sus necesidades, pero también sus sentimientos. Y me contabas que hace unos días apenas ella de esta manera ha logrado comunicarse contigo y decirte que te quiere. No, Y sí. ha sido un avance realmente hermoso, una felicidad que comparto contigo, algo que debe haber sido conmovedor para ti. Y es, todavía lo estoy celebrando. ¿Cómo fue esto? Cuéntame. O sea, empezamos en julio del año pasado con la tablet y bueno, todos son pedidos, baño, quiero comer galletas, guindones que le encantan, ta, ta, ta. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Pues harán 2 o 3 días que pone yo quiero mamá y me agarra con las manos la cara, ¿no? Entonces, claro, igual te surge la duda, ¿quiere a mamá porque después va a querer guindones? ¿Quiere a mamá porque quiere que la acompañe a algún lugar? ¿Quiere a mamá? Y no te miento, como te digo que he hecho este grupo de apoyo, ¿no? Con las terapeutas, les hice una encuesta por WhatsApp. ¿Ustedes qué opinan de esto? Y no, bueno, coinciden, ¿no? Le digo, o todas las anteriores, quiso guindones, quiso ir con su mamá a algún lado, o realmente románticamente me quiere. Es decir, todas son correctas, ¿no? Igual. Y ya lo pone más seguido, ¿no? O sea, ya en estos días lo ha hecho otras veces. No, y yo creo que ahí haciéndote, los humanos creo lo complicamos todo. Y yo creo que siempre te quiere y además no solamente lo demostró con el pictograma, sino poniendo sus manitos en tu cara, Exacto. entonces haciendo que un puente entre lo que está diciendo en el pictograma y lo que está diciéndote con sus manos, ¿no? Sí, porque además cuando empiezas con esto modelas, o sea, tú agarras su manito y vas poniendo el yo quiero, porque el término quiero es muy abstracto. Exacto. ¿No? Entonces es flor, o sea, ya el comienzo era baño, esto, el otro. Entonces ya tú empiezas a enseñarle la estructura, el yo quiero ir al baño, yo quiero tal cosa. Entonces, esto lo hizo sola, o sea, yo no agarré mano, yo no hice nada, ¿no? Entonces cuando veo eso, ¿no? Me puedo imaginar. La pregunta a la que me refería cuando decía que debía haber comenzado con esto es, ¿qué es el autismo? ¿Qué sabemos nosotros que estamos detrás de cámaras o cualquier persona que nunca ha tenido o ha conocido a alguien que tiene esta condición? Y cómo es posible que a través de los años podamos conversar, tener diálogos, divertirnos con personas que tienen autismo. Quiero que me cuentes brevemente, Isabel, qué es el autismo. El autismo, bueno, como googlees o te vayas al manual de estadística de enfermedades mentales americano, te sale pues que es un trastorno, ¿no? Es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Esto qué implica? Nosotros tenemos unos hitos
en nuestro desarrollo físico y mental, ¿no? O sea, a los 6 meses debe gatear, levantar la cabeza, X y Y. Al año ya tiene que caminar, al año 3 meses ya humanas palabras y así. Pero en estos chicos pues no se van cumpliendo de esa manera. Entonces, como te digo, siempre ha sido diagnosticado por médicos como un trastorno. En el tiempo ya sale la palabra de los padres, cuidadores, de los mismos autistas adultos que hablan de una condición, porque el trastorno siempre te lleva a pensar en una enfermedad y no lo es. Es una condición que te va a acompañar de por vida, ¿no? Entonces, bueno, en esos hitos al no irlos cumpliendo, pues implican desafíos. Los principales y los que se cumplen en todos los autistas es la parte de la comunicación y la habilidad social. En lo que todos los autistas van a coincidir de alguna manera es en desafíos en habilidades sociales y comunicación. Por ejemplo, todos van a tener el tema de que o hablan mucho, o hablan poco, o no hablan nada. Entonces, a veces el que habla mucho, pues no tiene filtros. Entonces, falta esa habilidad social, ¿no? No le importa con quién esté, dónde esté. O sea, esa parte hay que irla enseñando justamente a través de terapias para que se desenvuelva de una mejor manera, ya sea en el cole, en casa, con amistades. Entonces, o como el caso de mi hija, pues que no habla y hay que enseñarle toda esta manera de comunicarse. Entonces está eso. Y por otro lado está la rigidez cognitiva, que tiene también, por un lado, las conductas repetitivas, estas estereotipias, el jugar con las manitos, el caminar en puntitas de pie, tiene esas cosas, pero también los cambios, ¿no? Que les cuesta mucho adaptarse al cambio, más de buenas a primeras. O sea, no vamos a ir hoy a la playa, sino que vamos a ir a visitar a tu tía porque está enferma. Entonces eso les genera mucha ansiedad y te puede generar una crisis. Y si son varias durante el día, pues peor, ¿no? Claro. Isabel, ¿es posible, bueno, en tu caso, digamos que empiezas a detectar esto cuando ella tiene 1 año 9 meses? ¿Crees o es posible que haya gente que lo detecte siendo ya un adulto? Sí, hay muchos adultos. Ahora se ha mejorado mucho el tema del diagnóstico. Voy a extender un poquito más mi pregunta porque quiero que nos expliques esto. Hemos conversado muchas veces acerca de nuestra etapa escolar y no sé si realmente el tema del cuidado de los padres era más hoy, era más antes, no lo sé, no voy a juzgar eso, siempre decimos que realmente nosotros no tenemos una verdad, sino una experiencia para contar. Y es importante recalcar esto, pues finalmente lo que hacemos en este tipo de conversaciones son experiencias para contar que no son apegadas a ninguna realidad para todos. Pero sí teníamos muchos amigos en el colegio que eran sumamente retraídas, porque nosotras estudiábamos en colegio únicamente de mujeres, muy calladas o con un comportamiento que nosotros, lamentablemente, y haciendo un mea culpa, atribuíamos a que era tímida o tonta o qué sé yo. No creo que nadie se Y no salve. solo el lado tímido tonto, ¿no? También estaba la vaga. Exacto, la vaga, o la que la loca. Y me atrae a colación porque tú acabas de decir algo. La gente que no tiene, por ejemplo, se detecta porque de repente hay gente, los chicos que tienen esa condición, no tienen ese filtro para decir las cosas. Muchos hemos conocido, es más, a veces yo me estoy formulando la pregunta si yo tenía algún grado o algo, porque a veces, y es como debe ser el ser humano, no tener el filtro. Yo creo de que te andan corrigiendo eso, mídete para lo que dices. Totalmente. Y hay gente que viene sin ese filtro ya de origen, de marca, fábrica. ¿no es cierto? De fábrica y entonces, ¿cómo se considera? Y hay gente que de repente ha convivido con esta condición y jamás lo ha sabido, su familia jamás lo ha sabido porque antes no teníamos tanta llegada a este tipo de información y simplemente lo que teníamos era calificar a alguien como malcriado, vago, tonto, tímido, Sí, callado y hasta ahora.
hasta el día de hoy seguimos con ello, a pesar de que ahora sí podemos contar. Bajo todo esto que te he extendido, ¿puedes desarrollar un poco esta pregunta o duda sobre si la gente lo descubre? Hay mucha gente que está detectando su autismo en los años, porque o les iba súper bien en una historia muy buena académica, pero luego no encaja en el trabajo, se da cuenta que no tiene amigos, se da una serie de cosas que ahí ha habido un no encaje y que han terminado incluso con depresión, con ansiedad y siempre así, ¿no? Entonces, ya con el tiempo van a un psicólogo clínico actualizado en estos temas, les hace estos cuestionarios que en un adulto son más largos, ¿no? Implica más tiempo y pues sale que es autista, ¿no? Entonces está eso. Y luego también los estudios estaban muy sesgados a... Siempre se dice por ahí que hay más hombres que mujeres autistas. Y no, en la actualidad te dicen que es 1 a 1. Lo que pasa es que, claro, los chicos se notaban más si no jugaban al fútbol, si no estaban inquietos en grupos, ¿no? En manada, por decirlo de alguna manera, una manera coloquial, ¿no? En cambio, las chicas tú la veías tranquilita, leyendo su libro y Qué los bien padres, portada. qué bendición de niña nos ha tocado. Y lo que no sabían es que en el fondo a esa niña le costaba la vida conversar con alguien que no conocía de absolutamente nada. Entonces, todo eso ha ido pasando y todo eso ha ido, gracias a Dios, evolucionando en el tiempo, haciéndose más estudios y más cosas que, bueno, estas personas, a pesar de la edad, tienen que ser apoyadas, ¿no? Esos niveles de apoyo. Si han llegado a esta edad sin un diagnóstico es porque necesitan igual apoyo. O sea, a los padres que están viendo esto, que les dicen, no, tu hijo es nivel 1, y los ven incluso que destacan en música, en ese otro, no los llevan a una terapia y sí la van a necesitar, porque en este mundo todos necesitamos de todo y en algún momento va a tener que sentarse con alguien o a conversar o a trabajar o a hacer, porque por otro lado los autistas no es que no quieran socializar, sino que se les dificulta porque no saben cómo hacerlo. Entonces ahí es cuando empiezan todos estos juegos de depresión, de ansiedad. Entonces hay que mirar con mucho ojo y no porque hay nivel 1, pero si habla, si escribe, es más, es el mejor de la clase. No, y adicional a ello, tocando uno de los temas que siempre se toca. El otro día escuchaba, bueno, y me pareció, entrevisté a un psicólogo hablando sobre la generación de cristal, la mal llamada generación de cristal, y luego ahora sobre estos chicos que nacen entre el año 86 y 98, me parece, o 99. Y ellos, Nosotras. no, nosotras no, yo casi te digo sí, yo sí, no. Ya quisiéramos, 10 años antes. Pero justo que ese nivel que ellos tienen de competitividad hacia la sociedad y lo que eso acarrea con sus vidas, el nivel de depresión que está acarreando con sus vidas, porque además enfrentamos en el tema social, y lo he vivido en carne propia hasta hace incluso pocos años, porque siempre me he reconocido como una persona totalmente tímida para las cosas que tenían que ver únicamente conmigo. Y además me costaba muchísimo sociabilizar más allá de mis amiguitas del colegio, digamos, en esa época, ¿no? Pero hay la sociedad, cuando fui creciendo, digamos, estaba la sociedad de que enmarca a la gente sociable como la gente feliz, como la gente que está bien, digamos, y Sí. todos aquellos que no somos los que no estamos bien y somos los llamados, qué normal eres, porque me lo han dicho, o sea, cómo no te va a gustar salir? ¿Cómo no te van a gustar las fiestas? Y yo siempre estaba prefiriendo mi tranquilidad, mi soledad y todo aquello que realmente me entendiera a mí como una persona más que nada tranquila y sola y sin que nadie pueda comprender que esa tranquilidad y esa soledad a mí me generaba Claro. paz y sosiego y felicidad. Entonces, Y yo que he sido todo lo contrario, porque yo sí socializaba y me ha gustado pues ir de fiesta y me han gustado los grupos y tal y qué sé yo, también, o sea, tampoco les gusta. Entonces al final, no, al final no me gusta nada, o sea, imagínate. tampoco les gusta, o sea, o por exceso o por defecto, o sea, no les gusta. Pero al final tienen como
como actualidad, que ella, que era súper sociable y que yo era una poco sociable, pues somos amigas de que tenemos 6 años, entonces realmente sí hay un engranaje entre eso, pero hay que Exacto. encontrar el cómo y es bien importante el hecho justo de no seguir encasillando a los seres humanos. Es importante, vital, que los padres somos los primeros en comparar a nuestros hijos con otros. Ujú. Mira el hijo de tu tía que saca excelentes notas, mira qué bien portado es, mira qué bien... O sea, y todos los chicos venimos diseñados de diferente Así manera y es. con cosas y atributos maravillosos que nos hacen justamente un ser humano particular. Y, Ujú. y esa particularidad es acaso la que los padres tenemos la obligación de descubrir en las criaturas que nos han sido regaladas y no Así más es. bien pasar por alto y decir, bueno, es malcriado, es tímido. No, o sea, nuestro hijo no es malcriado o es tímido necesariamente, sino que es un ser individual y nosotros somos los encargados de descubrir esa individualidad en ellos. Ujú. Isabel, es importante definitivamente tener el refuerzo emocional, el abrigo de la familia, Así es. eh, porque además de contar y la importancia de contar con ese abrigo que es tu familia, se va a enfrentar a un montón de gente que justamente por desconocimiento, porque la gente actúa por desconocimiento, Ujú. y además no solamente actuamos por desconocimiento, sino que es el que yo más rechazo, es cuando la gente solamente le hace caso a aquello que oyó y no se encargó de estudiar, de averiguar, Ujú. de indagar y como borregos repiten aquello que escucharon por ahí. Ujú. Entonces eso los hace ser desconocimiento nivel Dios, ¿no? Claro. Entonces hay que enfrentar también la calle, Ujú. ¿no? ¿Cómo enfrentas esa parte? ¿Cómo ha sido para ti y cómo es el tema de tu abrigo familiar para y luego cómo lo contrarrestas con la calle? El abrigo familiar ha sido ideal, gracias a Dios. Eh, Mis hermanos, sobre todo siempre digo mis cuñadas, ¿no? Porque mis hermanos es como que deben querer a mi hija por default. Pero mis cuñadas ya no, ¿no? Pero mis cuñadas adoran a Lucy y le tienen mucha paciencia y me han ayudado incluso en momentos de crisis, ¿no? Que apretar las manitos, hacer una serie de cositas que hay que hacer y en total calma. Pero como dices tú, ya uno sale a la calle, se enfrenta a la calle, entonces sí, me han pasado cosas en cafeterías y este es un mínimo como un múltiplo en todos los padres de chicos autistas, que metió los dedos en el plato de otra persona, quiso comérselo Y de son otro, segundos, pero a veces te juzgan y te dicen, así. mira a tu hijo. O sea, Y la señora, la que le metió los dedos al helado, era una señora mayor y tuvo en paz, o sea, incluso no quería ni que le compráramos un helado nuevo, pero la persona que era joven, de unos 20 años, era el perfecto, ¿no? Y el que te reprochó. totalmente, ¿no? Que eran los padres los que deberíamos estar atentos de eso, porque como le dije, disculpe, es autista, pero bueno, ya, pasamos al niño, pero a ti no, ¿no? Porque no has estado atento con esto. A lo que mi hermano también, apenas me retiré con Lucy, dice que le dijo, ¿qué quieres? Que la tengamos amarrada a la pata de una cama. O sea, hay que sacarla también y estas cosas pasan, ¿no? Entonces, bueno, esa ha sido una. Luego también en un parque se desreguló todita, se puso un cumpleaños con la música full volumen, que llegué con el carnet de Conadis a decirle al DJ, por favor, baja. Con la mitad del volumen haces tu fiesta tranquilamente. Y bueno, sí lo hizo, ¿no? Pero me tuve que acercar, o sea, con un señor mayor del mismo barrio del parque que también se quejaba por lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué esa música tan alta? No, no sé, no la entiendo. Y la mejor fue en un concierto que se hizo dentro de una iglesia Ujú. y que me hizo tomar cartas en el asunto porque no habían llevado micrófonos, entonces hablaban y contaban la historia de la pieza musical y, y bueno, en ese momento, pues Lucy no habla, pero hace ruidos, ¿no? Entonces sus ruidos interferían con estas voces que estaban sin micrófonos, no lograban escuchar bien la historia. Y todo el mundo, shh, 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 y me miraban con una cara horrible. O sea, ambas aguantamos
2 piezas musicales y nos fuimos, porque ya a Lucy se le notaba también especialmente fastidiada, porque lo siente, porque el que no hable no implica que no comunique o que no entienda o que no sienta. Entonces, ya, las dos, yo llegué a mi casa con una cosa aquí, ¿no? O sea, pero claro, conversando nuevamente ese apoyo familiar, la familia, mis hermanos me dicen, mira, tú sin tener a Lucila también te hubiese pasado lo mismo porque ellos físicamente pues no se ve nada. Es una necesidad especial invisible. Entonces, tampoco podemos ser tan duros con los demás. ¿Qué hacemos? Entonces, por un lado, cada vez que puedo, y me dan gracias, Becky, por darme el espacio, hablar de autismo, hablo Yo de feliz. autismo con todo el mundo. Por otro lado, hice un cartel que decía autista y por el otro lado, gracias por tu comprensión y apoyo. Entonces, otras veces que he ido a misa y algún sitio que me han mirado feo, pues con la cara además de árbitro sacando tarjeta roja. Y entonces ya cambia la cosa. Y cuando me ha tocado viajar, como ya había visto estas cosas, a todos los de mi fila les he dado unos folletos hechos por una autista adulta mexicana, Alejandra Cebes, donde se habla de cosas sobre el autismo para que entiendan esas reacciones de mi hija con un cinturón de seguridad, ponerlo, quitarlo, que a veces se pone rígida y no quiere, entonces grita, es que entiendan. Y la verdad que la gente viendo eso cambia, ¿no? Es correcto lo que dices porque definitivamente en el caso de la bebé de Lucy, pues es una condición invisible, pues la ves y es una niña que en apariencia está totalmente sana, estaría bien Sí. decir, ¿ok? Sin embargo, como seres humanos no estamos preparados para muchas cosas que salgan de la normalidad, de nuestro cuadrado perfecto, que es el ser, un ser humano, y cada quien trae tantas cosas encima, ¿no es cierto? Pero el resto no está preparado. Y es cierto, no tendríamos por qué estar preparados. Al final, quieres pasar siendo un ser humano sin ningún tipo de sentimiento bueno para otras personas, al final es tu decisión. De alguna manera, si hacemos este tipo de entrevistas, de conversaciones, es justamente para concientizar un poco que ese cuadrado perfecto de ser humano no existe y que cada quien, más allá del autismo, más allá del síndrome de Down, que entrevistaba también una amiga con una niña con síndrome de Down, es concientizar a que todos tenemos momentos diferentes y condiciones distintas. Es correcto, como dicen tus hermanos, el que no todos tengan que entenderte. Pero lo que no está bien es que no nos detengamos siquiera a pensar que algo puede estar sucediendo. A todos nos ha pasado que estamos en el avión y se te sienta al lado el niño llorón. Lo vamos a decir con todas sus palabras. Y dices, qué piña, me tocó el niño llorón al lado. Y no nos detenemos a pensar si ese niño llorón realmente es un niño que tiene una condición que lo hace estar totalmente asustado o asustada por el ruido que está haciendo el avión, por la sensación que además uno la siente, y yo la siento hasta el día de hoy con 48 años, cada vez que despegamos y siento que el estómago se me queda en plataforma. Y a mí me encanta eso. Y a ti te encanta, o sea, somos distintos, ¿me entiendes? Entonces, rusa. Y no entendemos que ese niño llora por algo y decimos que es peso. ¿Por qué la mamá y la mamá, no? Ni siquiera el papá. El papá también está ahí al lado, pero nadie dice, ¿por qué la mamá? ¿Por qué la mamá no lo calla o no la calla? Tal cual. ¿No? Realmente debo hacer también un mea culpa en decir que yo fui una de esas personas. Y yo. Y que es necesario reconocer y además es necesario concientizar, pero además intentar ser un pelín mejor cada día. Y realmente luego empecé a sentir una serie de sentimientos distintos porque decía, Dios, y hoy que escucho a un niño llorar en un avión, digo, ¿qué le estará pasando a esa pobre criatura para tener que demostrar con el llanto que se está sintiendo mal de alguna manera? Y horas además, hay veces Exacto, que son horas. exacto. Ahora también, evidentemente hay mucha gente que con razón, porque también lo he vivido, y es algo que lo voy a decir también clarito con todas sus palabras, porque lo he vivido yo, y recordemos que estas son experiencias de niños a los que los padres, sin
que son niños que sin tener ninguna condición los padres los dejan hacer lo que les da la gana en espacios públicos donde todos compartimos y todos necesitamos tener algo de tranquilidad, y los chicos van y les gritan a los papás y les obligan a los papás. He oído de papás decir, si no le doy, hace una pataleta. Y los chicos están totalmente bien, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahí es donde se hace quizá una confusión del niño malcriado realmente, porque los hay, y es algo que no podemos evitar. No sé si niños malcriados o niños malcriados, pero realmente como la palabra lo dice, porque alguien lo está criando, digamos, claro, de una manera que no es de la una manera que no es correcta. la correcta, ¿no? Pero ahí, justo hace poco he visto una entrevista al neuropediatra Luis Milla, que es de los mejores del país, y le preguntaron sobre límites, ¿bien? Pero sobre límites justamente en el caso pues de autismo, de déficit de atención. Y me gustó lo que dijo, porque, o sea, la conducta del niño, de nuestros chicos, es una explicación, ojo, pero no una justificación. Igual tenemos nosotros como papás trabajar en casa para estas cosas, o si se dan, se den cada vez menos, ¿no? Igual nosotros también tenemos que poner límites a los nuestros, pero tú al tuyo también. O sea, exacto, no significa que ya tengo el pase para que... sí, porque los nuestros se lo pasan en terapias intentando pues encajar, pero también del otro lado hay que ceder y hacerlos encajar. O sea, es más, incluso ni siquiera encajar, o sea, vivir en este mundo que es de todos, ¿no? De una manera tranquila, feliz, Exacto. cómoda. Mira, el otro día que entrevistaba a esta amiga, a esta muy buena amiga que tiene una niña con síndrome de Down, la experiencia de ella fue distinta porque para ella nunca hubo una sensación de pena por su hija, pero ella me cuenta que hay muchísimos padres de niños síndrome de Down que esconden a sus hijos justamente para no pasar la discriminación que se vive en la calle. Ujú. Y no sé por qué dice así, porque no está entre comillas, es clara y abierta la discriminación que existe por niños con síndrome de Down. ¿Has sentido esta discriminación como tal? Se siente con este tipo de caras, ¿no? En la calle, sí se siente, o sea, hace poco también la llevé pues le encanta la música y era un cierre de un taller de verano de coros Ujú. y mi hija tocó el brazo de un chiquillo también, como de unos 16 años, una cosa así, puso su mano aquí, el chico hizo esto, ¿no? Como limpiándose. Entonces, obviamente, pues eso te disgusta, pero... eh, ¿qué te puedo decir? Es difícil, no es algo sencillo, es algo, como te digo, cada vez que puedo, por lo mismo, eh, hablo sobre este tema. Para hablar de este tema también hay que ir a buenas fuentes porque no es que vayas a un TikTok de un X o de un Y, o sea, hay que investigar quién es esa persona que está detrás. Entonces, hacer una buena labor de investigación, ¿no? Para poder divulgar de la mejor manera. Ujú. No estoy diciendo que lo estoy haciendo perfecto porque eso es imposible, siempre habrá alguna palabra, alguna cosa en la que me vaya a equivocar, pero hacerlo de la mejor manera, de la manera también más correcta y delicada, porque se lo merecen, porque son familias que trabajan todos los días de una manera u otra con estos chicos y todas las noches, muchos de ellos con los temas de sueño. Así que bueno, intentar hacerlo, sí se vive la discriminación, sí, sí la hay, sí la hay. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando desde nuestras trincheras en todo lo que podamos para que esto vaya siendo cada vez menos, ¿no? Una persona autista de nivel 3, ¿cuáles son las características que presenta? Ya más comorbilidades, Ujú. ¿no? O sea, así como el nivel uno puede hablar muy bien, esto, el otro, y, pero puede tener presentar depresión, ansiedad. El nivel 2 en el caso de mi hija, pues ya está el tema de que no habla. Pues en el nivel 3 puede haber ya dificultades motoras, por ejemplo, ¿no? Entonces que ya necesitan eh, ya de repente una silla, ¿no? O sea, más cosas, o sea, más comorbilidades asociadas al autismo.
discapacidad intelectual, ya más cosas, ¿no? Para todas las madres, un logro pequeño, un pasito pequeño de nuestros hijos para nosotros son llevados a un exponente 1000. Y en estos días de retos que tú tienes, que son absolutamente todos los días y un día a la vez, como me lo dijiste también, ¿cuál ha sido un momento especialmente que tengas? Y sé que ahorita acaba de suceder lo del te quiero de Sí. Lucy, ¿no? Pero ¿qué hace justamente que tu corazón se llene de alegría cuando la ves? Especialmente algo, algún reto que ella haya cumplido o realizado junto contigo que te haga sentir especialmente orgullosa de ella. El superar la selectividad alimenticia. Empezamos, o sea, poner el alimento lejos de ella y ya a ella le daban arcadas, ¿no? Pero después era ponerlo en mi plato frente a ella, que también estaba comiendo otra cosa. Después ponerle ese mismo pedacito en su plato, aunque no se lo coma. Después era que ella ese pedacito me lo dé a mí, o sea, que lo toque y me lo dé. Y así de a poquitos, que me probara unas cucharitas de té de menestra, ¿no? Y ya cuando la veo comer los champiñones, el zapallo, una fruta, o sea, eso era para mí súper, súper, súper. Y luego, al lado de darme calidad de vida, el hecho de empezar a dormir ya más de corrido, más horas, ¿no? Que eso también llevó su tema porque hay una higiene de sueño, hay que bajar luces, no jugar ya tan fuerte a partir de las 8 de la noche, y es más como que leerle un cuento, estar más en reposo, ¿no? Ujú. Entonces, todos esos logros, el llevarla a una piscina, me acuerdo, y que imite a la profesora que contaba un, dos, tres, y las dos zambullirse y salir, bueno, yo a pie de piscina, dando palmas, súper feliz, y bueno, ese tipo de cosas cuando logra verbalizar el mamá, pero ya de una manera consciente, ¿no? Con la terapeuta enfrente que le iba modulando, ¿no? La A, y que puede salir la palabrita. Entonces, todas esas cosas, y bueno, esta semana con el te quiero ya coronó, pues, ¿no? Entonces, todo Claro, eso es espectacular, o que empieza a salir en las actuaciones ya no apoyada por la profesora, sino por los compañeritos. Pues todo eso es súper emocionante, ¿no? Que ella sale solita, así que hay muchas cosas y hay que disfrutar el proceso, porque si me centro en, tiene que hablar, no, o sea, va un eterno sufrimiento, tiene que dormir, tiene que comer, y hasta que no llega son muchos años, o sea, el autismo es una carrera de fondo, ¿no? En mucho tiempo vas a ver el logro, lo vas a ver, pero demora. Eso hay claro. que tenerlo así súper claro, ¿no? Claro, para además restarle un poco de estrés que podríamos además añadírselos a nuestros hijos, También, ¿no es cierto? también, claro. Isabel, tengo dos preguntas más en este episodio, en este primer episodio de autismo, que va a extenderse con preguntas cortas para las personas que estén viviendo esto y que podría ayudarlas. Primero es, me hablas mucho sobre el tema de natación y sé lo que a Lucila le gusta, he visto videos de Lucila en natación disfrutando tanto. Pero no solo en la natación, sino también en el colegio. Nos hace falta como país, digamos, lugares accesibles para niños con estas condiciones, no solamente de autismo, sino también síndrome de Down u otras condiciones, porque entiendo que podrías o has tenido algún impedimento cuando has querido matricular a la bebé en algunos lugares y no ha sido posible porque la gente no está preparada. Exacto, sí lo hay, ¿no? Hay gente que no está preparada, que no está actualizada. Incluso, bueno, ya viéndolo desde el lado amable, esa escuela de natación por lo menos me dijo, no la inscribes, pero hay otros que sí le inscriben y encima no le dedican el tiempo al niño. Entonces también hay casos incluso peores, por así decirlo, colegios que no le dedican el tiempo tampoco. Entonces, sí hay, vas a encontrar un montón de cosas de ese tipo, al punto que hay gente incluso que cree que el autismo es solo de niños, Exacto. porque solo ve niños autistas por ahí, porque bueno, hablando con el lenguaje mío humano, pasan piola, ¿no? Pasan piola un niño por ahí, pues que se sube en una silla en una cafetería, o que metió los dedos al plato de la persona que está al lado. Entonces, justificas también siendo el niño. Entonces, ya cuando ves un adulto haciendo ese tipo de cosas, pues ya el entorno no está preparado y la gente termina teniéndolos en sus casas.
y salen muy pocos. O sea, son muy pocos. Hay centros aquí en Trujillo, gracias a Dios, no muchos, pero ya hay que hacen actividades sociales para ya adolescentes y jóvenes, ¿no? Que lo sacan en el Mirabús, por ejemplo, o algún paseo al campo, pero ya jóvenes, adolescentes. Se están dando también muy de poquito, muy goteado, encuentros de mujeres autistas. Se está dando, pero como te digo, muy, muy poquito. Qué importante sobre todo para lo que hablábamos hace unos minutos, que era cuando no podemos, no está a nuestro alcance reconocer cuando nuestro hijo, cuando una persona tiene una condición autista. Se hace rotundamente importante entonces que tal vez los colegios adapten un psicólogo que realmente pueda hacer ciertas evaluaciones cada cierto tiempo de todos los alumnos para, digamos, los padres que no han logrado identificar esta causa, puedan decirle, mira, creemos que, no necesariamente ya un médico quizá de esta pueda afirmar o no esto, pero se hace importante que el acompañamiento en el colegio también, como existen los profesores para las diferentes materias, hay alguien que pueda temporalmente hacer ciertas evaluaciones de los chicos y puedan ver que no simplemente es un chico malcriado, como decíamos antes, o retraído más bien, sino se hace indispensable que los colegios consideren tener un personal así. ¿Lo tienen, sabes? La ley de inclusión dice que... Nuestro colegio no lo tenía, nadie nos hacía evaluaciones de nada, ¿no? Por ahí hubo alguna, ¿Sí? recuerdo en secundaria que llegó un psicólogo o algo así, Becerra, que nos hizo unos exámenes de razonamiento. Bueno, de Becerra, esas. no me descubriste, mija. No, no. Entonces, no estaba tan afinado. Es que es importante que estén actualizados. O sea, Exacto. no es el hecho de que ya, porque la ley te dice que debes tener 2 niños por aula con necesidades especiales, metes un psicólogo también. Entiendo que también deben tener psicólogos, pero en los colegios nacionales no abarcan, o sea, no llegan a todos los colegios. Hay un déficit ahí de psicólogos. Luego, por otro lado, en los colegios particulares pueden haberlo, pero no necesariamente están actualizados en neurodivergencia. Exacto, es lo que te iba a decir, porque existen psicólogos. Nosotros hemos tenido, sí, 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 el claro, departamento de psicología, sí pero está. bueno, tocadito ahí, ¿no? Pero no Sí. era algo que nos hacían exámenes mensuales o algo. No, incluso Era como que mira, si te hacías algo diferente, ve a la psicóloga para que hable contigo, ¿no? Y te claro, confieses y sí, un un poco. poco. Pero actualmente pues ese psicólogo tiene que saber de esto, tiene que trabajar con el profesor para ver las adaptaciones que ese chico necesita, porque no es solamente también llegar a inscribir a un autista, un síndrome de Down, a alguien con discalculia, X. Es qué hacemos con él, no es solo la etiqueta. O sea, a mí, como si me dicen mi hija es marciana, o sea, a mí que me digan cómo trabajar con mi hija, ¿no? Y yo a su vez trasladar eso al colegio. Y bueno, como eso no está a la fecha, o sea, son muy pocos, si es que lo hay, es muy poco, entonces no nos queda que como papás hacernos especialistas en nuestros hijos y ayudar al colegio, ayudar al profesor que te toque, estar atrás. No te queda más, hoy por hoy no queda más que eso. Ya poco a poco se irán andando más las cosas porque sí hay colectivos que, bueno, van haciendo sus cositas, pero se necesitan también esas reformas estructurales, incluso a partir de las leyes. Entonces ya necesitaríamos a alguien pues en el Congreso que trabaje por estos temas, ¿no? Entonces, pero por ahora pues vamos de a poquitos, como indico, desde nuestras trincheras, a hacernos especialistas en nuestros hijos. Cuando apenas tuve el diagnóstico de mi hija, llamé a un amigo que vive en Japón, que el segundo de sus hijos es autista y lo determinaron en un control de niño sano. Y es Imagínate. algo que en la entrevista el doctor Milla, él también indicó, o sea, a partir del año y medio hay estos cuestionarios que podrían ya darse en un control de niño A sano, eso me por refiero, ¿no? ejemplo. Como para ir haciendo checks.
Así es, desde el ya vas comienzo, viendo ¿no? cositas, ¿no? Este retraso en el habla, este que no señala, este niño que no te presta atención. Entonces, ya debería, como te digo, pero eso es la ley. O sea, ahí ya entra a tallar nuevamente un congreso que haga estas reformas de leyes y lo que se necesita para que a través del control de niños sano, como en Japón ya le dieron la vuelta al autismo. En Japón ya hay universidades para autistas que ven ese foco, esa atención que ellos tienen como en tubo por algo que les encanta, ese interés profundo, y ya encuentran qué es, los ponen a estudiar algo así o relacionado, luego trabajan y ya eso que gastaron cuando eran niños, adolescentes y tal, en estos chicos y en sus familias, porque las familias también entran al cine gratis, al zoológico gratis, todo gratis les dan. Entonces, lo devuelven haciéndolos trabajar con sus impuestos. Entonces, ya ahí ya una vuelta de tuerca, ¿no? Y otra cosa que me dijo que me sirvió un montón en ese momento a día de hoy es, desde ahora te conviertes en el detective de tu hijo, porque como no habla, entonces, si presenta alguna conducta, crisis o lo que sea, hay que primero mirar el entorno donde ha estado y luego ir hacia atrás, qué ha pasado antes, ¿no? Entonces son dos cosas que este amigo me dijo y cómo se maneja ahí en Japón todo este tema, estos cambios, ¿no? Que hay en leyes y todo y que todavía nosotros pues estamos en pañales. Totalmente. Porque se han puesto la medalla diciendo ya, 2 chicos por aula, pero si estamos hablando de 1 cada 36, hay un montón. Hay O un sea, montón. es como que, no Realmente a sé, mí esa cifra me claro, sorprendió. o sea, y que tengan te permitan 2 por aula, o sea, y es incluso difícil hasta para el profesor, porque también he estado yo del otro lado de la cerca siendo profesora. Entonces, si te ponen un salón de 25, de 30, 35, cada quien, ahí encuentras de todo, problemas conductuales, encuentras los niños con necesidades especiales que tienes dos, pero están los que no están detectados o que sus padres no lo quieren ver. Entonces, es difícil también del lado del profesor. Debería haber también por el Ministerio de Educación algún tipo de ley también que haga que, bueno, o que se aumenten los chicos con necesidades especiales, pero tienes un auxiliar, algo, ver Claro, la manera, para que se hacer aumenten. mesas de trabajo para pensar en cosas y en cambios que realmente hagan que esta ley, esta cosa de inclusión que hay de 2 por aula, Es que sea real. claro, pero además es que si hay 2 por aula es porque no se detectan los casos reales también, ¿no? Entonces, en la medida, sí, claro, sabemos que la media es de uno cada 36, ¿no? Pero si no los detectamos porque no hacemos esporádicamente exámenes, digamos, de checklist, como lo hacen en Sí. control de niño sano, no vamos a detectar y vamos a decir no, o los vamos simplemente a tildar más no a realmente confirmar que tiene una condición como tal. Y luego, ¿cómo abordarla? Y luego, ¿cómo abordarla? Definitivamente. Isabel, ¿qué le dirías a las personas que en estos momentos están recibiendo un diagnóstico de sus hijos con autismo? Mira en perspectiva hacia cómo tú te sentiste y qué podrías decirle hoy por hoy a ellos. Que el diagnóstico no va a determinar el futuro de su hijo, o sea, la etiqueta no va a inhabilitar en nada, ellos con apoyo van a lograr muchas cosas, eh, que vivan un día a la vez, que disfruten el proceso, esos logros que va teniendo el niño, que los disfruten, que los atesoren y bueno, que siempre busquen el apoyo familiar, siempre el apoyo familiar, el apoyo de los amigos. Como dice el doctor Pina Arboledas, que es especialista en sueño, él es español, dice, busquen a la tribu, Exacto. ¿no? Buscar siempre su red de apoyo y bueno, también hay grupos de apoyo. Yo tengo uno que es el Autismo Aventura, que bueno, por ahí por lo menos con datos, ¿no? ¿A qué centro voy de terapias? ¿A qué médico puedo ir? En el día a día pues también nos ayudamos de esa manera, ¿no? Isabel, muchas gracias. De verdad es súper interesante. Hemos acordado poder hacer ciertos subcapítulos más para que la Así gente pueda es. tener más ayuda cuando ve algún tipo de característica, reconocerse en algo que puede habernos pasado. No nos olvidemos que definitivamente
la experiencia de uno es la experiencia que estamos viviendo en nuestra parte particular, que puede o no ayudarlos, puede o no ajustarse. Soy Rebeca Morales y esto es Gurú de Nada. Hasta pronto.